Buenas tardes, el día de hoy hablaremos sobre las problemáticas de RCD y el ciclo de vida, elaborado por Carol Juliet Piedrahita Alzate, estudiante de la Tecnología de Gestión Ambiental. ¿Qué son los RCD? O más bien conocidos como los residuos de construcción y demolición? Son un factor de deterioro ambiental y paisajístico para la ciudad. Su inapropiado manejo genera una afectación tanto al espacio público como a los elementos que componen la estructura ecológica principal. El inadecuado manejo del RCD genera pérdida del ecosistema estratégicos, contaminación de los recursos naturales como el aire, agua y suelo, además de causar riesgos para la salud de la población debido a los aportes de lixiviados por presencia de materias orgánicas. Asimismo, la mezcla de materiales peligrosos con RCD, la afectación a fuentes hídricas, degradando significativamente la calidad de este recurso y la generación de material particulado en la atmósfera. Los residuos de construcción son residuos fundamentalmente de origen pétreo y cerámico, aproximadamente el 75%, con una presencia importante de otros materiales. En la fracción pétrea, los escombros, se encuentran fundamentalmente restos de hormigón, de cerámicos procedentes de recortes o materiales rotos. El 25% restante está compuesto por una mezcla heterogénea de residuos que van desde el vidrio, la madera y el papel hasta los residuos más peligrosos, compuestos por sustancias tóxicas o contaminantes como disolventes y pinturas o algunos metales, como el plomo. Entre estos residuos heterogéneos se hallan una importante fracción de plásticos y papeles procedentes de los embalajes de los materiales de la obra. Los residuos de demolición son residuos similares a los residuos de construcción en sus proporciones entre escombros, residuos de hormigón y cerámicos y otros tipos de residuos. Sin embargo, la diferencia fundamental estriba en los mezclados que se encuentran entre sí, mientras que en los residuos procedentes de una obra de construcción es relativamente sencillo separar los restos cerámicos del papel cuando se rompe un envío de ladrillos o separar los recortes de las armaduras de los sobrantes del hormigón. En una demolición no resulta posible, no se demuele una edificación, la separación de las armaduras de hormigón no se puede realizar en la obra. Tampoco es sencillo separar los materiales presentes en una habitación, metales y plásticos de las canalizaciones de servicios, cerámicos de la tabiquería, yesos y encaloches de los techos, fibras sintéticas de los aislamientos y etcétera. El gran generador de RCD debe cumplir con las siguientes condiciones. Requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades y o licencias de intervención y ocupación del espacio público. La obra tendrá un área construida igual o superior a 2.000 metros cuadrados. En cambio, el pequeño generador de RCD debe cumplir con estas condiciones. No requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades y o licencias de intervención de ocupación del espacio público. Requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades y o licencias de intervención y ocupación del espacio público. La obra tenga un área construida inferior a 2.000 metros cuadrados. ¿Cuáles son las responsabilidades de un generador? De acuerdo a la jerarquía de la gestión integral de los RCD, prevención y reducción, recolección y transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final. El generador, como primera medida, deberá priorizar las actividades de prevención o reducción de la generación de residuos a través del uso racional de los materiales usados en la obra,
Posteriormente, teniendo en cuenta que los RCD tienen un gran potencial de aprovechamiento, se deberá realizar su óptima clasificación con fines de reciclaje o reutilización, para que finalmente se realice la disposición final de los RCD en un menor volumen prolongado, así la vida útil de los sitios autorizados, evitando a su vez afectaciones ambientales en los diferentes bienes de protección ambiental. ¿Qué son los gestores de RCD? Es la persona natural o jurídica que realiza actividades de recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final del RCD. Se establecerá un instrumento denominado Programa de Manejo Ambiental de RCD para el seguimiento y el cumplimiento por parte de las autoridades ambientales, el cual instaura obligaciones específicas en el generador de estos residuos. Brinda lineamientos para el aprovechamiento y disposición final de los RSD mediante la implementación de instrumentos y reglas para las instalaciones de gestión, como los puntos limpios y plantas de aprovechamiento, en donde se llevará a cabo la separación de almacenamiento. Las obligaciones de los generadores de RCD deberán formular, implementar y mantener actualizado el programa de manejo ambiental de RCD, el cual deberá contener como mínimo la información contenida en el anexo 1 de la resolución 472 del 2017. Este programa deberá ser presentado ante la autoridad ambiental competente con una antelación de 30 días calendario al inicio de las obras para su respectivo seguimiento y control. Cumplir con la meta de grandes generadores y establecida en el artículo 19 de la resolución 472 del 2017. Los pequeños generadores tienen una obligación de entregar los RCD a un gestor de RCD para que lo realicen las actividades de recolección y transporte hasta los puntos limpios de aprovechamiento o disposición final según el caso. Lineamientos para el aprovechamiento por parte de los receptores de RCD. El primero sería especificar el proceso, proyecto, obra o actividad para el cual el RCD será utilizado como materia prima. 2. Entregar al gran generador los siguientes soportes de aprovechamiento de RCD según sus actividades. Documentación del proceso, proyecto, obra o actividad para cual será utilizado la materia. Registro fotográfico del proyecto, fecha programada para la recepción de RCD aprovechables, copia de los permisos, autorizaciones y licencias a que haya lugar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad, definición del área de almacenamiento de RCD, demás documentos que soporten la actividad económica, la cual se debe conseguir con el objeto de aprovechamiento de los RCD. Tercero, contar con mínimo un área de almacenamiento de RCD que garantice que se encuentren debidamente separados. 4. Expedir constancia al generador de la cantidad exacta de residuos aprovechados en un tiempo máximo de 15 días calendario posterior a la recepción del material. La resolución 1257 del 2021, noviembre de 2023, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el artículo 19 de la resolución, objeto de la presente modificación, define a las metas de aprovechamiento de RCD aprovechables como un porcentaje medido sobre el peso del total de los materiales usados en la obra, mediante incrementos anuales del 2%, hasta alcanzar como mínimo de un 30% de aprovechamiento, que se procedió a evaluar la capacidad actual de los gestores, generadores, departamentos, municipios y distritos, autoridades ambientales competentes y demás actores relacionados con la gestión integral de los RCD en los diferentes ámbitos territoriales,
con el fin de determinar la disponibilidad de la infraestructura y tecnología requeridas para implementación de lo previsto en la resolución y sus correspondientes anexos. Es una herramienta valiosa para evaluar la gestión de RCD en términos de cumplimiento normativo y su contribución a la economía circular. Al considerar los impactos ambientales en todas las etapas del RCD y el ACBD, guía hacia las decisiones más sostenibles y eficientes, alineando los objetivos ambientales con los requisitos legales y las oportunidades económicas.